Viernes 16 de abril, Dios nos bendiga. Lección número 3, por siglos perpetuos, para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Bendito Dios, en este día de preparación, pon nuestras mentes en sintonía con el cielo a través de tu palabra y la oración por Jesucristo. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Lo primero que uno recuerda sobre Noé es que fue mandado por Dios para construir un enorme barco en tierra firme a causa de un próximo diluvio universal. Ustedes saben, mis hermanos, que nunca había habido un barco. Noé no sabía hacer un barco, pero Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Hazte un arca. En Génesis 6, 13 y 14 leemos: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6 indica que Noé fue justamente a trabajar. Al parecer, no se detuvo a preguntar: ¿qué pensará todo el mundo de mí si construyo un barco que nadie ha visto? Y mucho menos yo. Pero Dios le entregó a Noé los planos. Pero Noé le creyó a Dios y comenzó a trabajar enseguida. Y en el versículo 5 de Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El texto de Génesis también establece que los habitantes del mundo de Noé eran excesivamente malos, lo que implica que la mayor parte del mundo antediluviano probablemente reaccionaría negativamente a lo que Noé estaba construyendo: un arca para salvarlos a ellos y a la familia de Noé. Y en efecto, la pluma inspirada nos informa que, como era de esperar, las multitudes se burlaron de Noé. Ridiculizaron la idea de lluvia, porque nunca había llovido de arriba hacia abajo. Y ellos miraron los árboles elevados y las cosas maravillosas que Dios había hecho en la naturaleza, y ellos dijeron: es imposible que Dios destruya todas estas cosas. El Creador no borraría a su propia creación. Así que lo que pasa es que Noé es un fanático. Y ellos consideraron a Noé como un loco, como nos catalogan a nosotros hoy.
que somos locos, porque desde que nacieron, la gente dice que Cristo viene y no ha venido. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y a mí qué me importa? Sí, nos importa a todos, porque es una cuestión de vida o muerte. El mundo, believe it or not, aunque usted no lo crea, va a ser destruido exactamente igual como en los días de Noé. La diferencia es que cayó agua del cielo por 40 días y ahora va a caer fuego y azufre del cielo para destruir totalmente la tierra, así como Dios destruyó totalmente la tierra en los días de Noé. La sierva de Dios, en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3 y en la página 307, leemos a continuación lo siguiente con relación al diluvio. Dice: en el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores supersticiosos y presentimientos del predicador de la justicia. Se le denunciaba como un visionario, fanático y alarmista. ¿Cómo fue catalogado Noé? Visionario. ¿Visionario? ¿Qué es un visionario? Este tipo está tirando piedras, ese hombre está diciendo cosas que no son. ¿Cómo es que este hombre me habla de sus sueños? Está en el desvarío. Fanático. Tomamos solamente Biblia, y predica y no hace más nada. Y entonces, no conforme con esto, es un alarmista. ¿Qué le parece? Esa fue la forma del mundo antediluviano en el libro Testimonios Selectos, tomo 3, página 307, consideraba a Noé un visionario, un fanático y un alarmista. Lo mismo que pasa hoy día con los que predican la palabra de Dios, especialmente sobre los eventos finales. Hay otro libro que yo quisiera compartir con ustedes, la cita que está en Patriarcas y Profetas, en las páginas 83 y 84. Con relación al diluvio, dice: no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos. No temáis, así decían los antediluvianos. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas:
Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Continúa. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. He leído Job 38:11. He leído en el libro Patriarcas y Profetas las páginas 83 y 84. Hermanos, ellos consideraban a Noé como un fanático silvestre, porque las impresiones de los sentidos hicieron una mayor impresión en los habitantes del mundo antediluviano que el mensaje del cielo. Sin embargo, Noé siguió construyendo el arca de acuerdo a las instrucciones de Dios. Incluso los filósofos, los científicos de la época, pensaron que era imposible para la tierra ser destruida por el agua. Si Noé hubiera sido como muchos hoy que insisten que todo lo que es importante es que Jesús nos ama y que todo lo que uno tiene que hacer es amar al Señor en algún sentido nominal, entonces el arca no hubiese sido construida. Pero ante el intenso ridículo, nos encontramos con Noé proclamando un mensaje de juicio y demostrando la fe verdadera. Una fe que es obediente. Declaró que lo que hizo que él creía en la palabra de Dios y que él podría haber determinado que sería considerado una locura construir una nave tal en tierra firme y negarse a su misión, como Jonás hizo muchos años después. Pero Noé creyó lo que Dios había dicho, a pesar de que nunca había visto llover. Sí, la gente entonces lo consideraba un loco, pero durante 120 años se mantuvo edificando el arca de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. En el libro El Cristo Triunfante, la página 55, la pluma inspirada
registró lo siguiente: cuando Noé ofrecía su último mensaje de advertencia a un mundo corrupto, ellos se apartaron y lo ridiculizaron. Habían escuchado las oraciones de Noé, que habían ascendido cada día en favor de ellos, y cómo en su corazón conmovido les presentó el último mensaje que habrían de escuchar. El Cristo triunfante, página 55, extraído de manuscrito 86 de 1886 de la pluma inspirada. Hermanos, en medio de la corrupción imperante que había traído la decisión de Dios de destruir el mundo, Noé tomó a Dios en su palabra y trabajó para pasar la marea del mal moral. Y no solamente nos encontramos con Noé en el Salón de la Fama del Antiguo Testamento, sino también en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que nos dice el versículo 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en el versículo 9 leemos: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que seamos: varones perfectos, justos, y que caminemos con Él. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 93, nos dice la pluma inspirada: en los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuese destruido por el agua. Asimismo, hay ahora hombres de ciencia que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es incompatible con las leyes naturales. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático, entonces llegó la hora de Dios. Génesis 7:11 dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad, que el legislador es superior a las leyes de la naturaleza y que a la omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines. Patriarcas y Profetas, página 93 de la pluma inspirada. Sí, hay correlaciones claras entre los problemas que Noé enfrentó en obedecer a Dios en su día y lo que nos enfrentamos hoy también nosotros. ¿Cuál o cuáles? Primero, obedecer al llamado de Dios para declarar su juicio ante la resistencia de un mundo pecador. 2. Hacer esto ante los filósofos modernos que insisten que Dios es amante y que nunca castigará en realidad. Y 3. Hacer esto a pesar del repudio de la ciencia moderna
del mandato de la creación hecha por el Dios creador. Hermanos, Dios declara justo a Noé a través de 4 escritores bíblicos. Uno de ellos es Génesis 6:9, que acabamos de leer, que nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y en el hebreo dice, caminó continuamente con Dios, no ocasionalmente con Dios. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, y el versículo 14, leemos: si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Versículo 20. Y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán a hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Es decir, la santidad no es transferible, es algo que se recibe solamente de Dios y no en forma generacional. El apóstol Pedro, consciente de la santidad de Noé, escribió en su segunda carta, el capítulo 2 y el versículo 5, lo siguiente: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, realmente heraldo, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Ven, Pedro también dice que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia. Y por último, en Hebreos capítulo 11, en la epístola de la fe, el capítulo 11, nos dice el versículo 7: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa fuese salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Es decir, la construcción del arca fue una reprensión a la vida de los impíos. Hermanos, Cristo viene pronto. Los hombres hoy se empecinan en vivir una vida divorciada de Dios. El mundo sigue su derrotero, sembrando, cosechando, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero el reloj profético, que no conoce ni premura ni demora el Señor, está marchando como mismo Dios lo estableció. Un día Dios ha de juzgar el mundo con justicia y va a ser pronto. La forma en que el ser humano desafía la ley de Dios. Por ejemplo, en mi país están defendiendo muchas mujeres frente al Palacio Presidencial las 3 causales del divorcio, del aborto. Quiere que el Congreso no apruebe, el Congreso apruebe el aborto terapéutico, apruebe de que una mujer, si es violada, se saque el muchacho, se aborte, o que esa persona, si su hijo va a ser deforme, que lo mate en el vientre o después. Hermanos, yo no sé qué está pasando con la gente. Ahora, yo sí sé lo que está pasando con la gente. Digo, yo no sé en el sentido de sorpresa, pero nosotros sí sabemos qué está pasando en la gente. Porque Jehová vio
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tierra se ha corrompido tanto que está llena de violencia, está llena de destrucción, está llena de desobediencia abierta a la ley de Dios, que dice: no matarás. Vamos a matar, muchachos, con el aborto terapéutico o con el aborto legal del Congreso. Y han puesto frente al palacio, han puesto un campamento de mujeres con carpas de lona, protestando para que el gobierno o el Congreso apruebe las 3 causales del aborto terapéutico, de abortar cuando es violada la persona, o si hay problemas con la criatura en el vientre, que puede salir con malformaciones. Estas 3 cosas ha creado una división social en mi país. Y solamente el hombre no le importa. Yo hago con mi cuerpo lo que me da mi gana, como han dicho varias mujeres protestantes. Yo hago con mi cuerpo lo que me da mi gana y nadie tiene que meterse con eso. Y así juzgan a Dios diciendo: tu ley no sirve. El no matarás es condicional. Si alguien viene y me va a matar, yo lo mato. Eso no es lo que dice la Biblia. No matarás. Tú debes defenderte, no matar al otro. Y esto me está diciendo la condición del mundo, muy parecida a los días antes del diluvio, en los días de Noé, en el cual el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Hermano, hermana, despierta. El Señor está por venir. La demora aparente es que tú y yo no nos hemos preparado para ese evento y nos perderíamos si viniera hoy. Pero mi exhortación a través de este estudio es: prepárate para el encuentro con tu Dios. Cristo viene, y lo de Noé lo citó Jesús como un símil de la pálida representación de lo que pasará poco antes de que Cristo venga. Que el Señor nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá.
estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, vendrá. Oh, siempre con él estaré. Oh, siempre